En esta clase vamos a empezar ya a manejar los motores de nuestros robots siguelíneas. Y para ello, pues vamos a utilizar esta placa controladora, que es un driver, el driver L298N, que ya empezamos a ver en la clase anterior, y que sirve para controlar hasta dos motores, que es lo que nosotros en verdad necesitamos para nuestro proyecto. Necesitamos controlar el motor de la rueda izquierda, que en nuestro caso vamos a utilizar, bueno, en nuestro caso va a ser el motor A, y el motor de la rueda derecha, que sería el motor B. Recuerdo cómo eran las conexiones. Los motores se conectan en estas fichas que hay a ambos lados. La ficha de la izquierda, estos dos terminales, estos dos tornillos, aquí irían los dos cables del motor A. Como digo, para nosotros el motor A va a ser el motor izquierdo, de la rueda izquierda, y aquí en el motor B, en estos terminales, conectaríamos el motor de la rueda derecha. ¿De acuerdo? ¿Cómo conectar cada cable del motor? Pues en principio no lo sabemos, lo conectamos de cualquier modo y luego puede ser que cuando empecemos a funcionar con el robot, en lugar de el motor girar hacia adelante, gira hacia detrás. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente intercambiamos los dos cables de ese motor y así conseguiremos que gire en sentido contrario. ¿De acuerdo? Bueno, entonces los motores se conectan a un lado y a otro en estas parejas de terminales. Luego, estos terminales que tenemos aquí abajo son para las alimentaciones. Los dos cables del portapilas, recordáis, sale un cable rojo y un cable negro del portapilas, el rojo es el positivo, el negro es el negativo, ¿vale? Pues el positivo lo conectamos a este primer tornillo, el que hay aquí empezando por la izquierda, y al tornillo del centro conectamos el negativo o GND, ¿vale? El negro al del centro, el rojo al de la izquierda. Luego, además, tenemos este otro terminal que pone aquí 5 voltios. Esto, aunque la flecha indique hacia adentro, en verdad es una salida de voltaje que podemos utilizar para alimentar otro elemento. En nuestro caso, vamos a utilizarlo para alimentar al Arduino. ¿Vale? Entonces, de aquí sacaríamos un cable que iría al más 5 voltios o al VIN de la placa Arduino y otro cable más. Tendremos que conectar un segundo cable aquí en este tornillo del medio para conectarlo a la GND del Arduino. ¿De acuerdo? Bueno, eso ya lo vimos en la tarea anterior, cómo se hacían estas conexiones. Lo que más nos interesa para esta tarea son estos pines que hay aquí. ¿De acuerdo? Estos pines que hay 3 pines para cada motor, si os fijáis aquí. Para el motor A tenemos estos 3, se llaman EN-A, IN1, IN2. Es la abreviatura de Enable. Enable en inglés, como sabéis, significa habilitar. Este pin sirve para habilitar o deshabilitar el motor. En este caso, el motor A, el motor del lado izquierdo. Nosotros esto no lo vamos a utilizar, ¿vale? Porque este pin, ya digo, sirve para habilitarlo o deshabilitarlo el motor y también serviría para controlar su velocidad. Nosotros ahí no vamos a llegar, sino simplemente vamos a tener siempre los motores habilitados y no vamos a controlar su velocidad, simplemente vamos a controlar que giren en un sentido o en otro o que se paren, ¿vale? Pero van a girar, cuando giren lo van a hacer siempre al máximo de su velocidad, ¿vale? Entonces, para nosotros los enable, el EN-A para el motor A y el EN-B para el motor B, no los vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a quedar con estos otros pines. Para el motor A, el pin IN1 e IN2, y para el motor B, el pin IN3 e IN4. Y la lógica es esta que vemos en la tabla de la derecha. Aquí vemos cuál sería la tabla de verdad del motor A, con sus dos entradas, la entrada IN1 e IN2. En función del estado binario que tengan estas entradas, el motor va a estar parado o va a girar en un sentido o va a girar en el otro. Fijaros, aquí si las dos entradas están a 0, tanto IN1 como IN2 a 0, el motor estaría parado. Si las dos están a 1, pues también el motor también estaría parado.
Si queremos que gire, pues simplemente tendríamos que poner una a 0 y otra a 1. ¿Vale? Por ejemplo, si in1 está a 0 e in2 está a 1, el motor va a girar en un sentido. Y si lo alternamos, in1 a 1 e in2 a 0, va a girar también, pero ahora en sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que simplemente manejando el estado binario de estos dos pines vamos a conseguir manejar los motores. Como veréis, va a ser pues muy sencillo. Esto sería para el motor A. Para el motor B, pues sería lo mismo, ¿vale? Lo único que sería con los pines IN3 e IN4. Manejamos el motor B. Si ambos pines están a 0 o están a 1, el motor está parado. Y si los pines son distintos, tienen distinto estado, pues girará en un sentido o girará en el sentido contrario. Pero ¿cómo conseguimos que estos pines de entrada estén a 0 o estén a 1? Bueno, pues aquí entraría en juego nuestra placa Arduino, nuestra placa de robótica. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el driver y la placa con la cual vamos a introducir esa información en los pines de entrada del driver. Los pines IN1, IN2, IN3 e IN4 los vamos a manejar con las salidas de Arduino, con los pines digitales de Arduino. Si recordáis, estos pines que hay aquí, esta tira que hay aquí de pines, que van desde el 0 hasta el 13, son pines digitales de Arduino, que se pueden utilizar como entradas o como salidas. En este proyecto, en esta práctica, los vamos a utilizar solo como salidas. ¿Vale? Entonces necesitamos, para manejar estos 4 pines del driver, del IN1 al IN4, pues necesitamos 4 pines de salida de Arduino. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a utilizar ¿qué pines? Pues por ejemplo, vamos a utilizar el 2, el 3, el 4 y el 5. Y vosotros diréis, bueno, ¿y por qué no el 0 y el 1? Pues muy sencillo. El 0 y el 1, si os fijáis aquí pone, en el 1 pone TX, en el 0 pone RX. Esto quiere decir que son pines que se utilizan. T es de transmisión y R de recepción. Es decir, que estos pines internamente los utiliza la placa para su comunicación con el exterior. Es decir, que cuando nosotros intentemos o vayamos a volcar programas a la placa a través del puerto USB, va a utilizar en verdad estos dos pines internamente para esa comunicación. Con lo cual, si tenemos conectado algo en los pines 0 y 1, no va a ser posible cargar programas en la placa. Y habría entonces que previamente desconectarlo. Para evitar tener que hacer eso, y como vamos a tener pines de sobra, pues simplemente el 0 y el 1, en principio, no los vamos a utilizar. Empezamos entonces conectando a partir del pin 2. Entonces, por ejemplo, pues vamos a conectar el pin 2 a la entrada IN4 del driver, el 3 a la entrada IN3, el 4 a la entrada IN2 y el 5 a la entrada IN1. ¿De acuerdo? De manera que si yo pongo los pines 2 y 3 de Arduino, los pongo a 0, esa información va a llegar al driver y el motor B, en este caso, el motor de la rueda derecha, va a estar parado. Si pongo uno de ellos dos a 1 y el otro a 0, pues el motor va a empezar a girar. Y lo mismo ocurrirá con el motor A, con el motor del lado izquierdo, pero manejándolo a través de los pines de Arduino 5 y 4. Recopilando todo eso, fijaros que, bueno, aquí en esta tabla vemos los distintos estados de los pines, su relación, la relación que hay entre los pines de Arduino y los pines del driver, controlador de motores, y lo que ocurriría con cada motor, ¿vale? Para las conexiones que nosotros hemos visto ahí. Fijaros, el pin IN1 del driver lo hemos conectado al pin 5 de Arduino, el IN2 al pin 4 de Arduino, el IN3 al 3 y el IN4 al 2. Y vamos a conectar a la salida del motor A el motor de la rueda izquierda y a la salida del motor B el motor de la rueda derecha. ¿De acuerdo? De manera que si yo quiero, por ejemplo, parar el motor A, tendré que sacar por el pin 4 y el pin 5 de Arduino ceros.
¿vale? Tendré que programar que en el pin 4 haya un 0 y en el pin 5 un 0 también. Eso me pararía el motor de la rueda izquierda. Si quiero que avance, pues tendría que poner el pin 5 de Arduino a 0 y el pin 4 a 1. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces esta tabla nos va a servir para tener claro qué estados van a tener que tener cada uno de los pines según que queramos que haga cada motor. Si nos vamos ya al proyecto en su conjunto, una vez que esté todo montado, pues, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Bueno, imaginaos que lo que quiero es que el motor, o mejor dicho, que el robot se desplace en línea recta y hacia adelante. ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que hacer que ambas ruedas giraran hacia adelante. De manera que, como las dos van a girar a la misma velocidad, el motor, el robot, va a seguir hacia adelante y en línea recta. Si quisiera que el robot fuera hacia atrás, pues lo mismo. Simplemente tendría que hacer que giraran, pero ahora hacia atrás, ambas ruedas. ¿Vale? De esa manera el motor giraría, los motores girarían hacia atrás, ambos a la misma velocidad y por tanto el robot se desplazaría hacia atrás y en línea recta. Pero ¿qué ocurre si yo lo que quiero es que el robot haga una curva hacia la derecha, por ejemplo? Si quiero que haga una curva hacia la derecha, ¿qué tendré que hacer? Pues tendré que bloquear el giro de la rueda de ese lado. Esta rueda debería pararse, mientras que la del lado contrario, lado izquierdo en este caso, pues debería girar hacia adelante. De manera que el robot va a cabecear y va a hacer una curva hacia la derecha. Igualmente, si quiero hacer una curva hacia la izquierda, pues ahora tendré que parar el motor de ese lado, el motor de la izquierda, y hacer que siga girando hacia adelante el motor de la derecha, con lo cual el robot va a dar una curva hacia la izquierda. Como veis, en verdad, pues es bastante sencillo. Según que queramos que el motor vaya hacia adelante o hacia atrás, o de una curva hacia derecha o curva a izquierda, ¿vale? Simplemente manejar qué motores van a girar y en qué sentido. Entonces, como una primera prueba para manejar los motores de nuestro robot, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una secuencia en la cual el robot va a empezar parado, va a estar durante un segundo parado, luego va a girar, mejor dicho, va a avanzar en línea recta hacia adelante durante 3 segundos, luego va a girar hacia la derecha durante un segundo, posteriormente hacia la izquierda durante otro segundo y finalmente se parará, ¿vale? Y volverá de nuevo a empezar el ciclo. De manera que, bueno, vamos a empezar con esto a ver cómo se manejan los motores mediante el programa de Arduino Block y vamos a ensayarlo en nuestro proyecto. Estamos entonces aquí, fijaros, he dejado abierta aquí a la derecha una ventana con esa tabla donde veíamos qué estado tienen que tener los distintos pines para manejar los motores, de manera que, bueno, nos resulte más fácil verlo, ¿vale? Y aquí a la izquierda pues tenemos el programa Arduino Blocks con un primer proyecto en blanco sobre el cual vamos a ir añadiendo instrucciones para ir consiguiendo ese efecto que decíamos antes. Entonces, si recordáis, primero habíamos dicho que íbamos a empezar con los dos motores parados, ¿vale? Es decir, el robot parado, por tanto los dos motores parados. Y si nos fijamos aquí, pues necesitaríamos entonces introducir unas instrucciones aquí en Arduino Blocks que hicieran que todos los pines estén inicialmente a 0 para que los dos motores estén parados. Bueno, necesitamos 4 pines que son el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces nos vamos aquí, recordáis, nos vamos a entrada-salida y aquí lo que vamos a hacer, tened en cuenta que estos pines de Arduino van a ser pines de salida, entonces vamos a escribir en un pin digital. 4 pines digitales en este caso. Entonces nos cogeríamos este bloque, escribir digital pin
y lo arrastramos al bloque bucle. ¿Vale? El pin primero pues sería el 2, ¿vale? Como queremos que empiecen los motores parados, pues todo tiene que estar a 0, ¿vale? Y seguiríamos añadiendo aquí un bloque por cada uno de los 4 pines que tenemos que manejar, 2 por cada motor. ¿Vale? Una manera rápida también de hacerlo es seleccionando un bloque, le damos control C, control V, nos pega un bloque exactamente igual que simplemente luego lo editamos. ¿Vale? Entonces, tenemos que manejar el pin 2, el pin 3, el pin 4 y el pin 5. ¿Vale? Y todos, en principio, a 0 para que empiecen los dos motores parados. ¿De acuerdo? De modo que el robot va a estar parado. Y vamos a mantener esa situación de detención en el robot durante un segundo. ¿Vale? Pues entonces nos vamos aquí a los bloques de tiempo. Perdón, este es de microsegundos. Tenemos que utilizar el bloque de milisegundos mejor. Y ponemos aquí, bueno, lo dejamos en 1000 milisegundos. De manera que el vehículo, el robot, va a estar parado inicialmente durante un segundo. A continuación, ¿qué queremos que haga? Pues que empiece a avanzar hacia adelante. Si queremos que avance hacia adelante, pues tendríamos que hacer que avanzaran ambos motores, es decir, el pin 2 tendría que estar a 1, el pin 3 a 0, el pin 4 a 1, el pin 5 a 0. ¿Vale? Pues añadimos de nuevo 4 bloques. ¿Vale? Yo los voy a añadir aquí directamente con control C, control V, pero también los podemos arrastrar del menú de la izquierda. ¿Vale? Entonces voy a poner aquí los 4 bloques, uno por cada pin, pin 2, pin 3, pin 4 y el pin 5. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues para que ambos motores avancen, el pin 2 tiene que estar a 1 y el pin 4 tiene que estar también a 1. ¿Vale? Pin 2 encendido, pin 3 tendría que estar en off, pin 4 encendido y pin 5 off. ¿Vale? De esta manera tendríamos combinación 1, 0, 1, 0, que sería 1, 0, 1, 0. Ambos motores avanzan y por tanto el robot avanza en línea recta. Y vamos a hacer que esto, pues, esta situación se mantenga durante 3 segundos, por ejemplo. Serían 3000 milisegundos. ¿De acuerdo? Bien. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que el robot gire hacia la derecha, avanzando, pero dando una curva hacia la derecha. ¿Qué teníamos que hacer para eso? Pues, si recordáis, teníamos que parar el motor de ese lado y que el motor del otro lado siguiera avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a añadir 4 bloques. Y configuraría el estado de los 4 pines de manera que consigamos realizar esa curva a la derecha. ¿Vale? Serían los pines 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? ¿Y los estados cuáles serían? Ya hemos dicho, si queremos que gire hacia la derecha, el motor B, motor de la rueda derecha, tiene que estar parado, es decir, pin 2 y pin 3 a 0. ¿Vale? Estos dos los tendríamos que poner a 0. Y el motor de la rueda izquierda tiene que avanzar. Pin 4 a 1, pin 5 a 0. ¿Vale? Tendríamos que poner este también a 0. ¿De acuerdo? Bueno, yo añado aquí un bloque por cada estado que tenemos de cada pin, pero en verdad podríamos añadir solo de aquellos pines que cambian con respecto al estado anterior, pero por no liaros más, lo podemos hacer así, ¿vale? Añadir 4 bloques por cada estado, por cada tiempo de los movimientos del robot y configurar cada tiempo por separado los niveles que tienen que tener de salida los pines de Arduino. ¿Vale? Entonces,
recapitulando, aquí en este primer bloque va a estar el robot parado, va a permanecer un segundo en ese estado, luego va a empezar a avanzar en línea recta durante 3 segundos, pasado ese tiempo va a dar una curva hacia la derecha y luego, pues bueno, esto lo vamos a hacer, por ejemplo, durante un segundo también. ¿Vale? Añadimos el bloque de milisegundos, no de microsegundos. Y bueno, pues así seguiríamos, ¿vale? El siguiente estado tendría que ser algo similar a esto, pero para que el robot gire hacia la izquierda, ¿vale? Para que gire hacia la izquierda, pues tenemos que parar el motor de la izquierda, los pines 5 y 4 0, y el motor de la derecha tiene que andar. Pin 3 a 0, pin 2 a 1, y así sucesivamente, ¿vale? Tenéis que crear pues la secuencia que os pongo en la tarea y que he descrito antes también, ¿de acuerdo? Ya el resto, pues lo acabáis vosotros. Si tenéis alguna duda, me la planteáis en el tablón.